Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta edición del análisis a otro nivel. Hoy es jueves, ya un día antes de terminar esta semana tan fatal para estas movilizaciones en el centro del país, el Distrito Federal y otros estados donde se ha contaminado. Pues bueno, hoy es jueves 29 de agosto de 2013 y como siempre doy la bienvenida a mis compañeros de este estudio. Bienvenido Daniel Flores Meneses. Mi querido Miguel, mi querido Enrique, pues buenas y apetecibles reuniones en el Parque Central tengan, ¿no? De Tuxtla Gutiérrez. De Tuxtla y ¿O hablas del Distrito de los dos. Ah, bien. De los que nos estén escuchando en el DF, por favor no salgan al Zócalo. Ambos dos decimos Enrique por acá. Alfaro, bienvenido, ¿cómo Miguel, estás? Daniel, encantado de estar con ustedes en esta emisión. Pues bueno, el tema que tenemos para hoy comentarlo, analizarlo hasta donde nos permita el coeficiente intelectual, que no es muy alto, pero envidiablemente sí para discutir. Por el escándalo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿se quiere refundar el PRD o el PRD quiere mandarlos más allá de los límites de la tolerancia? Bueno, y aquí es muy interesante en un recuento qué es lo que está pasando con esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto, tú comentabas, Dani, en el transcurso de la semana, que no toda la base de la coordinadora está con ellos, pero los dirigentes sí necesitan a la base. Claro. Y algunos maestros que se han concentrado en el Distrito Federal, bueno, pues no han estado todos los que fueron anunciados, que iban a ser 45,000, ha habido como 15,000 y parece ser que ya se han reducido en estos últimos días. Pero bueno, al respecto en este recuento de la resistencia que han mostrado, de las movilizaciones que han realizado, e incluso llegaron a la osadía de enfrentar al presidente de la República para ir a posicionarse del espacio más próximo al poder, que es precisamente la Casa de Gobierno Presidencial de Los Pinos. Hasta ahí llegaron y bueno, no pensaban que los iban a recibir. Les pidieron que una comisión de 12 representantes, entre ellos, por supuesto, los dirigentes, el de Oaxaca, el de Michoacán, que representó a otros estados, y el del Distrito Federal, integraron una comisión de 12 personas y fueron recibidos en Los Pinos. ¿Qué dijeron? Bueno, fue una reunión cerrada. Al respecto, incluso, ni información hubo, pero lo más importante es de que no llegaron más allá de la violencia que habían presagiado para Los Pinos, y hoy, lamentablemente, nuevamente están en la carga de la presión, están ante la Bolsa de Valores, están en la Secretaría de Educación Pública, están sobre la Avenida de la Universidad, en el Distrito Federal, y al respecto, pues ya el presidente de la República también puntualizó y les dijo, no voy a frenarme ante las reformas. Y sobre todo, dijo que está decidido a impulsar la transformación de México. No voy a ceder, dijo el presidente. Así es, Miguel. Mira, la situación sigue siendo la misma si nos damos cuenta y va escalando un poco más porque van abriendo brechas, porque nadie los ha querido parar. El análisis de toda esta problemática es el hecho de que las autoridades del Distrito Federal no hayan realizado absolutamente nada de inteligencia para parar este proceso de manifestaciones en la capital de la República. Si ellos ya sabían, porque habían muchos grupos ya con antecedentes que estaban llegando al Distrito Federal, o una de dos, o no tienen inteligencia para hacerlo. No, allá hablo de inteligencia de infraestructura, de gobierno. No falta de inteligencia mental, porque sí lo tiene, ¿sí? Pero resulta que no hicieron nada y que tampoco el gobierno federal hizo nada. Pensaron que la situación iba a ser normal y que nadie iba a protestar. Cuando hacía meses que ya los profesores estaban dando muestras, ¿sí?, de que iban a hacer un movimiento muy grande. Se movió Andrés Manuel. Andrés Manuel no se mueve solo así por así, hombre. Andrés Manuel tiene toda una estrategia. Lo que ha sucedido aquí, y por eso les ha fallado, es que el PRD entró al Pacto por México a través de los chuchos y ahorita ya son mal vistos por el perredismo contrario, el recalcitrante, el de Andrés Manuel. Inclusive Cuauhtémoc Cárdenas ya
ya se dio la mano con él y es de esperarse pues que en los próximos días entren los dos, junto con el SME, junto con transportistas, juntos con un chorro de gente al Distrito Federal para echar abajo la reforma energética. Lo va a hacer el presidente, ojalá y lo haga. Lo que sucedió, yo he estado leyendo mucho al respecto, es que el gobierno federal no tuvo los pantalones para hacer, ¿sí?, lo conducente para calmar a los maestros. Los tenía, pero el peor error que se le califica ahorita al gobierno federal y al gobierno del Distrito Federal es haber accedido cuando ya tenía todo para hacerlo, bajar, ¿sí?, la evaluación de los maestros de la extraordinaria y decirle, no va. Creyeron que con eso los maestros se iban a retirar y no sucedió, al contrario. Los maestros, bueno, vamos a reunirnos y vamos en mesas de trabajo. Pero ¿qué puede hacer dos grupos que no ofrecen absolutamente nada? El CENTE no quiere absolutamente nada, más que no haya reforma educativa. Y los congresistas lo único que dicen es, esto va porque va. Entonces, ¿para qué te pones a platicar, ¿sí?, con tu mujer que quiere el divorcio y tú que también no lo quieres dar, ¿verdad? Entonces no hay nada, es un diálogo de sordos. Ese es el verdadero problema. Por eso se creyó ahora que cuando el presidente dijo, ya no voy a Turquía, dijeron, cuidado porque en los próximos días viene ya la reforma, viene la ley esta que, de la reforma, esta ley, ¿cómo le llaman? La devaluación, pero tiene su nombre, ¿no? La ley secundaria, ¿no? Que es la que rige toda la reforma educativa y que es el corazón mismo. Ese es el problema, ¿sí? Y se está acrecentando, como dice Miguel, ya están tocando puertas en otros lados y lo peor que se vino fue lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Enrique? Bueno, ya con esa enorme síntesis. verdaderamente fue un ejercicio de síntesis. Sí. Yo agregaría que, bueno, esto se veía venir, estaba a los ojos de todos, sin embargo no se interpretó. El CENTE nace en provincia, nace en los estados de mayor rezago. Nace ¿El CENTE o la coordinadora? La coordinadora. CENTE. Es correcta la corrección. Ah, ok. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nace en provincia, nace en Chiapas y de ahí de Chiapas crece a algunos otros estados, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, en fin. Y los procedimientos que caracterizaron a la CENTE eran movilizaciones, eran bloqueos y las autoridades amenazaban y luego concedían. Esto fue creando un círculo vicioso que con el paso de los años, de las décadas, consiguió en provincia, a nivel de los estados, conseguir muchos favores para la coordinadora, de tal manera que los gobernadores cedían, invariablemente cedían. Cada vez las movilizaciones fueron más violentas, las acciones fueron muy radicales. cada vez más radicales, tomas de radiodifusoras, ocupación violenta de vías de comunicación, en el caso de Oaxaca. En el caso de Guerrero llegaron a extremos verdaderamente terribles, por ejemplo, presentarse a las oficinas de los partidos políticos y hacer destrozos, todo porque sus diputados no habían aprobado una ley a modo como lo exigía la coordinadora. Todo esto se venía dando, se veía, salían las noticias, pero no se le tomó la suficiente importancia, no se vio a futuro lo que podía repercutir. Ahora, con la ley del servicio profesional, con la llamada reforma educativa, con sus 3 leyes secundarias, precisamente se dejó de operar lo necesario para efecto de contener la protesta. Y vienen de los estados con estos procedimientos que les han funcionado muy bien, que les ha redituado mucho, que le ha conseguido que la coordinadora tenga una influencia considerable en base de darle a sus bases respuestas a sus demandas, y vienen a plantear los mismos mecanismos que le ha funcionado en provincia. Lo que yo aprecio actualmente es de que el gobierno federal está llamándole la atención a los gobernadores, en el sentido de decir, bueno, la primera responsabilidad estaba en ustedes, ¿no? Finalmente pareciera que los gobernadores se lavaron las manos y dejaron que el conflicto creciera y llegara hasta la capital de la República para que los reclamos llegaran al gobierno federal. Sin embargo, lo he dicho ya en otros programas, e insisto,
tengo fe en que la política pueda resolver algo. Si bien es cierto, pareciera un diálogo de sordos entre los congresistas o los legisladores de ambas cámaras, que se han reunido ya con los maestros y no han llegado a ningún acuerdo. Considero que el hecho de que el gobierno federal, el presidente de la República, haya dejado de hacer ese viaje internacional que hacía, va a ser para atender y tejer fino en política. Yo quiero seguir creyendo en la política y en su capacidad de dirimir diferencias, y que habrá alguna respuesta al CENTE, que tal vez no sea la que espera, no sea concederle todo, pero que pueda permitir que los congresos, que las dos cámaras puedan finalmente resolver en su totalidad la reforma educativa. Hay un escenario bien interesante que valdría la pena retomar. Cuando el PRI se ve en la necesidad de ya no ser en esa crítica exacerbada la dictadura perfecta, y echa a andar una estrategia, un plan con maña dentro de las perversidades del poder, la legitimación a través de la segregación de los priistas críticos, y de ahí sale Cuauhtémoc Cárdenas, de ahí salen la corriente otros, democrática, ¿no? la corriente Porfirio Muñoz democrática. Ledo, Ifigenia Martínez. Y entonces crean el PRD, ¿no? Lo crean por la necesidad misma del PRI, para poder legitimar al PRI. No lo crean porque nos estorba la corriente crítica, no. Era necesario balancear, legitimar el ejercicio del poder. Y hoy parece ser que estamos en una edición corregida y aumentada. Yo observo que en este sistema político, en la vigencia de los primeros pasos o todavía la gateada, válgase la expresión, de la democracia, como que es necesario legitimarla con expresiones de las partes que puedan concursar incluso en la violencia y en la radicalización de posturas, mientras que el gobierno muestra la apertura al diálogo y la tolerancia hasta donde sea posible, pero legitima. Es decir, el gobierno de Peña Nieto no tuvo la necesidad de esperar actos violentos ni presiones de ningún tipo para aprobar esta ley de educación y cualquier ley, por la sencilla razón. Tiene a su favor los votos necesarios para sacar adelante cualquier ley con el PAN y el Verde Ecologista. Pero al PRD le está corriendo la cortesía de tomar la importancia como una fuerza política que no se degrada, o que por lo menos no se ha puesto de acuerdo a su interior y se dividió. Y le está permitiendo de que o logra la hegemonía o se desintegra para que tome una definición. Este país, ¿con quién y qué fuerzas va a trabajar? Bueno, así lo observo. Y tan es así que dejó correr hasta donde la liga dio. A propósito, me encantó tu caricatura hoy. Gracias. Hasta donde la liga dio, y antes de que se rompa, entra en acción el Ejecutivo Federal y dice, no voy a claudicar, y esto va porque va. Es decir, les permitió, a costa, incluso, lamentablemente, del perjuicio a terceros, en la gran urbe del Valle de México y de la Ciudad de México, les permitió las expresiones más libres que pudieran dar perredistas identificados con la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, o al revés. Pero aquí hay un escenario bien importante que analizar. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no acaba de integrar, ya no está llevando a cabo su proceso de asambleas en los estados y de constitución de delegaciones de Morena, y ya no le interesa tampoco cumplir con los requisitos para registrarse como partido político. Pero sí hay un reencuentro con lo más emblemático del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, y van a juntarse, y seguramente ahí van a estar, como dices tú, los del SME, los más radicales, y a lo mejor esa va a ser la imagen que van a presentar de la hegemonía y retomar el liderazgo con Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador y lo más emblemático del PRD, para buscar el equilibrio y no ser la tercera fuerza que se vaya desgregando y desintegrando frente al poder público constituido. Entonces esto se traslada hasta el 15 de septiembre, sí. Finalmente con una serie de episodios violentos, porque pues,
es indiscutible, ¿no? Sí. Yo le quiero preguntar a Enrique porque él conoce mucho de cuestiones electorales. ¿Hasta cuándo tiene chance Andrés Manuel para formar su partido? Bueno, no manejo la fecha exacta. 6 meses, en enero. Hay un calendario para hacer reformas. Hacer para una serie de Para asambleas. hacer su asamblea sí tiene tiempo. Una 6 serie de meses. asambleas para efectos de demostrar un mínimo de militancia Así es. que exige la ley, y una vez demostrado ante notarios que se realizaron estas asambleas en un determinado número de distritos o de estados, y que estas registran una asistencia de tal número de militantes, bueno, revisa el IFE la documentación y entonces considera Porque su aprobación o no como partido político. yo te lo preguntaba porque Andrés Manuel va a ser candidato a la presidencia de la República por Morena, eso denlo por hecho, y va a ser el único partido que lo va a aceptar. El PRD, el actual PRD ya no lo va a aceptar, el PRD actual se está deslindando ya del proceso morenista de Andrés Manuel, ¿sí? En donde algunos se han ahorita, no confabulados, se han unido, como como Cuauhtémoc Cárdenas, para establecer la lucha contra las reformas constitucionales, ¿sí? Que den paso a la reforma energética y que den paso a la estabilización de petróleos mexicanos. Porque Cárdenas ha sido muy concreto al señalar que él va a luchar con todo para que la Constitución, ¿sí?, no sea reformada, ¿sí?, en los cambios, digo, en la reforma energética. Que puede haber reforma energética, él no está en contra de la reforma energética, está en contra de que la Constitución General de la República sea cambiada en 2 artículos. No sé si 27 y 28. 27 y 28. No apertura a los contratos privados. Eso es. El PAN, que ha sido el partido más congruente con su ideología, ¿sí? No sé si sea congruente con todo, pero es con su ideología, mandó al diablo a los... Es más, no aceptaron los panistas ir a dialogar con los maestros. No se puede dialogar con una gente que viene a desestabilizar, porque no llegó al Distrito Federal la CENTE, ¿sí?, a dialogar. Los trató hasta de asalto. Así es. ¿no? Llegaron a desestabilizar. Y ese es el problema que hay ahorita en el Distrito Federal. En estos momentos en el Distrito Federal se están reuniendo también, ya empieza un movimiento social de los defeños. Ojalá yo estuviera, yo no soy defeño, pero como soy Daniel Flores, DF, es defeño, ¿no? Para armar una cadena humana. Van a armar una cadena humana y Para van a el hacer 1 de así. septiembre. Eso quiere decir que la gente ya está reaccionando y que el problema se está complicando, ¿sí? El hecho de que vayan a Los Pinos y los reciba siempre hay alguien que los recibe ahí, porque hay alguien especial que recibe a los que van ahí a dejar sus cartas y esas cosas, se lo sellan, pero usted y el presidente le va a llamar personalmente, ¿no? Yo creo que el problema se está saliendo de las manos y que la aprobación, que será el martes o el miércoles de la semana que viene de la ley, Martes, ¿o qué va a ser? la segunda sesión ordinaria. O a la hora que sea, ¿sí?, no va a calmar los ánimos. Ya vimos cómo se está adecuando todo el proceso, cómo se está preparando ya la policía para hacer frente. Ya hay mensajes del gobierno de que todo tiene un límite. Pues hablando de mensajes del gobierno, ¿por qué no vemos lo que dijo el presidente ayer en Apodaca, Nuevo León, respecto de las reformas y respecto de no claudicar? Vamos pues a esto. A las generaciones actuantes, a quienes tenemos responsabilidad especialmente pública y social para que realmente avancemos y modelemos un mejor país. Para las presentes generaciones, para los adultos mayores, para con quienes tenemos un deber moral y ético, y también para las futuras generaciones que encuentren mejores y mayores oportunidades de desarrollo individual. Esa es la tarea en la que estamos dedicados, en la que estoy comprometido como presidente de México y en la que no voy a cejar en mis esfuerzos, no voy a ceder y menos claudicar. Estoy decidido a impulsar la transformación de México, a mover a México para que realmente México siga avanzando, siga progresando y siga deparando condiciones de mayor desarrollo a todos sus habitantes. Bueno, pues ahí está el planteamiento del presidente de la República, en donde la liga llegó a estirarse hasta donde dio, permitió el poder ejecutivo, la presidencia, los poderes de este país, la tolerancia hasta donde fue posible.
De aquí en adelante, la advertencia es muy clara. Las reformas van y se acabó. Yo veo dos sesgos de esta circunstancia. Una, se está dando esta manifestación en la Ciudad de México, donde el PRD ha mantenido el poder ya una buena cantidad de años. Pero esta manifestación con grupos del centro radicalizados está molestando a la población y está afectando a uno de los probables candidatos a la presidencia de la República del propio PRD. El PRD siempre ha tenido una relación complicada con los movimientos sociales, porque por un lado los promueve y por el otro lado su condición de partido político le exige ser moderado. ¿Qué puede suceder con el movimiento magisterial? Puede afectar la imagen, por esta condición de radicalidad, puede afectar la imagen del PRD en el electorado más conservador, en el electorado que no ve bien que se llegue a estos extremos. Y puede irradiarse esta condición al resto de la República. Puede la asociación de radicalidad y violencia con el PRD afectar finalmente la imagen del PRD. Por el otro lado, el otro sesgo que veo es que a Andrés Manuel López Obrador le queda chico Morena. Andrés Manuel López Obrador siempre se colocaba por encima de los partidos y era el líder social que le daba cobertura o le daban coberturas muchos movimientos. Cuando se decide formar Morena, tenían una expectativa muy grande, sin embargo, en los hechos Morena resultó bastante menor de lo que esperaba. ¿Qué sucede ahora? Sucede que Andrés Manuel no se conforma con ser el dirigente de Morena, está este movimiento surgiendo, aglutinando, y pretende nuevamente López Obrador ponerse por encima de todos ellos para encabezar. Pero este es un juego de doble filo. Por un lado, puede resultar exitoso si consiguen darle marcha atrás a algunas de las reformas, pero por el otro lado, esta asociación, que insisto, con los métodos radicales, pudiera afectarles electoralmente. ¿Qué sucede? Que no dejan de ser el PRD y Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Andrés Manuel, el dirigente de un partido político, en el caso del PRD, obviamente un partido político constituido, registrado ante el IFE, y los partidos viven de los votos, no viven necesariamente de la movilización, y las movilizaciones no necesariamente se traducen en votos. No. Entonces, los partidos políticos de izquierda y sus liderazgos pudieran verse afectados en lo electoral al asociar su imagen con estos movimientos. Seguramente se van a ver afectados, porque la reacción, como comenta Daniel, de que ya la sociedad en el Distrito Federal, que estamos hablando del feudo perredista, de lo más fuerte que tiene el perredismo nacional en el Distrito Federal, pues la gente reaccionó, y reaccionó en contra por los daños que sufrieron de entorpecerles el tiempo y su traslado por la ciudad a donde tuvieran que ir, pero a su trabajo. Fíjate, Miguel, que hay otro aspecto también bien importante. El PRD en sí no puede darse el lujo de perder la capital del país. Lo tienen que cuidar como la joya de su corona. No, si la capital no tiene ninguna posibilidad en la competencia por la presidencia. Si pierde el PRD la capital, no en las elecciones presidenciales, no, en la elección del gobernador del Distrito Federal, si pierden esa plaza, si regresa el PRI a esa plaza, se acaba el PRD. El PRD va a sufrir lo peor que haya podido. Un partido marginal, y se acabó. Eso es lo que está en lucha. ¿Qué está pasando con el jefe del departamento del Distrito Federal? Eso era antes, ¿no? En la época de Jaime González, jefe de gobierno. ¿Qué está sucediendo? Porque hay otro, que el DF ya entró la mafia de los cárteles de la droga, y la gente ya tiene miedo de salir de sus casas. Ahora yo me imagino esto que pasó con el Javen ahí, con los muchachos secuestrados que fueron empalados o enterrados o lo que sea, fueron asesinados vilmente, ¿sí? Y ya no puedes andar en el Distrito Federal. Ya los jóvenes que tienen edad ya no pueden ir a los bares porque corren muchos riesgos. Las familias ya tienen miedo ya les dicen a sus hijos, oye, por favor, no vayas ahí, man, ¿sí? Bueno, lo que está sucediendo es eso, junto con lo que está sucediendo ahora con los maestros y con todo esto, cóctel. Está haciendo, como decimos en Simojovel, un tachilhuila, ya se hace un tachilhuila ahí medio muy espeso, ¿no? Que la verdad le está causando serios problemas y lo está llevando al dintel de no, ¿sí?
reconsiderar su franquicia en el Distrito Federal. Si pierde el Distrito Federal, el PRD, chino Dios batelo. No, adiós. Bueno, pues aquí vale la pena también comentar que ya los senadores de la bancada priista, y se suma también Cordero, que es el presidente del Senado, ya va de salida, pero ¿Quiere ser se presidente sumó, del PAN? quiere ser presidente del PAN, se suma también a pedirle al secretario de Gobernación que se investigue el origen del financiamiento de esta movilización de la coordinadora de los trabajadores. Ahí de está la todo, educación. ahí está todo. ¿Y qué creen? Que la sospecha cae en el gobernador de Oaxaca y el de Guerrero. Pues sí. Pero el de Oaxaca asume y panista. dice, bueno, no, yo no los estoy financiando, nada más les presté la casa que era la representación del gobierno de Oaxaca. Pero en se el le dijo Distrito también que Federal. había pagado con adelantado el dinero a los maestros de la coordinadora. Dice, bueno, les pagué porque eso ya se les debía desde antes. Digo, por Dios, ¿qué nos pasa, no? Bueno, pues las sospechas ya van cayendo en la realidad de que este movimiento efectivamente ha sido o ha estado financiado. El PRD, en lugar de lograr la simpatía, parece ser que hasta ese financiamiento se fue al caño porque no fue bien aprovechado. Están de paseo, de picnic en el Distrito Federal y no capitalizaron políticamente lo que... Muchos pudieron millones haber de logrado. pesos diarios que se están gastando ahí y que nadie sabe de dónde vienen. Y deben de salir de algún lado. Y seguir el paso del dinero, seguir las huellas del dinero, es muy fácil. Pues bueno, el ¿No? secretario del Trabajo aclaró ya nada más como el último episodio para que esta multicitada y cacareada reforma de evaluación de los docentes pase, nada más para aclarar y puntualizar, dijo, en ningún momento se ha planteado que se va a correr a los maestros. El despido, sí. ¿No? No hay despido laboral incluido en la ley. Qué lástima, ¿no? No, Deberían de bueno, no ponerlo. hay, por supuesto que la ley no lo permite, pero lo que van a hacer es evaluarlo, si el que no esté con la capacidad suficiente Los van a para mandar dar... un trabajo administrativo. No van a mandar un trabajo administrativo, pero no cobrarán lo que cobran. Sí, pero Digo, a ver yo si en supongo- una empresa privada no das el ancho y te mandan un trabajo administrativo. Pues sí. Bueno, pero son digo cosas tampoco que vas a hacer una ley para que, si de por sí no hay trabajo, ¿sí? No hay trabajo. Hay miles de muchachos en la Ciudad de México, en todas las ciudades del país que no tienen trabajo. Pues ¿sí? bueno, para finalizar, ¿Ya? ¿sabía usted que el 28 de agosto de 1821 Chiapas decide separarse de la capitanía de Guatemala, de donde originalmente provenimos los chiapanecos del Reino de España? Y ese día, hace 192 años, se proclama la independencia de nuestro estado para después buscar la incorporación a México. ¿No lo sabía? Bueno, pues esa es parte de la historia de este rincón del sureste mexicano. Y el gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó en Comitán ayer una ceremonia para recordarnos esa fecha histórica para los chiapanecos y veamos qué dijo. Hoy como ayer nos impulsa el gran valor de nuestra gente, así como la fortaleza de nuestras instituciones. A más de 192 años de la independencia de Chiapas, hemos crecido unidos bajo los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto y honestidad. Y son valores que durante los 6 años de este gobierno vamos a seguir fomentando y fortaleciendo entre cada una y cada uno de los ciudadanos, y principalmente entre los funcionarios públicos, así como quienes nos precedieron, supieron hacer historia. A nuestra generación le corresponde hacer y construir nuestro futuro. Hacer futuro pensando en el Chiapas que vamos a dejar a las futuras generaciones. Ese es el ideal que nosotros retomamos de la generación que encabezó Fray Matías de Córdoba y que hizo historia para el bien de Chiapas. Y también es una de las grandes motivaciones que tenemos como gobierno, pero como chiapanecos, para no frenar el impulso que hasta ahora juntos estamos trabajando para alcanzar. Chiapas se construye con el esfuerzo de todas y de todos nosotros y se fortalece con el empeño y la voluntad de cada una y cada uno de los chiapanecos. Yo quiero el día de hoy convocarlos a seguir trabajando por el bien de Chiapas que todos queremos, por el Chiapas que queremos heredarle a nuestros hijos. Pues bueno,
Ahí está parte de la historia de este rincón del sureste mexicano, enriquecida hoy en día por ser parte de México. Y que tanto le ha dado a México. Y le sigue dando. Y México tampoco que le ha dado. Y También. le sigue dando. Y no nos dan nada. No nos dan nada. Bueno, pues eso ha sido todo en este espacio y les agradecemos mucho que sigan visitando nuestra página. Estamos aquí haciendo lo mejor para ustedes y les ofrecemos que intentaremos hacerlo cada vez mejor todavía. Los temas más trascendentes y más importantes de este país, aquí en la voz de Daniel Flores Meneses, de Enrique Alfaro y su servidor. Yo soy Miguel Ángel Culebro y ¿sabe qué? Por favor, sea feliz. Buenas tardes, buen provecho. Y coma sabroso. Chicharrón de pancita. O aunque sea cochito. Ya de perdiz. Bueno. Participe en la carrera del centenario de la creación del Ejército Mexicano, 100 años de lealtad. 8 de septiembre, 8 de la mañana, 6 kilómetros, ramas varonil y femenil, categoría libre, mayores de 16 años. Podrás inscribirte en los módulos ubicados en las instalaciones de las dependencias participantes. Asiste y corre con nosotros. Habrán premios para los primeros 3 lugares. Participa para ganarte un auto. Sedena, Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, Gobierno del Estado. Chiapas nos une.